So, vamos a iniciar nuestra clase, vamos a poner previo de este tiempo delante de nuestro Dios. Vamos a continuar con el tema que veníamos hablando en la clase anterior, enfocándonos en el tabernáculo, en conocer específicamente todas las figuras que hay dentro del tabernáculo, pero que es importante correlacionarlas con la persona de Jesús, que es nuestra figura central de la Biblia, lo decíamos en algún momento, y es la figura escatológica principal que se cumplió en la primera venida de Jesús y se volverá a cumplir todo esto posteriormente en lo que describen los evangelios, que pasará posterior, pero también del periodo del Apocalipsis, ¿vale? Que es nuestro libro escatológico por excelencia. Así que les voy a pedir que me acompañen a orar, pongamos este tiempo delante de nuestro Dios, pidiéndole que Él hable a nuestras vidas y que nos enseñe a detalle lo que tenemos, lo que Él tiene para nosotros. ¿Vale? Acompáñenme por favor a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de sentarnos a tu mesa. Hoy nos sentamos como tus hijos, Señor. Entramos por tus puertas y nos sentamos, Señor, en la mesa que has preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos alimentes con tu palabra, con el pan, Señor, que tú dijiste que con ese pan nunca más nos daría hambre. Aliméntanos, Señor, y permítenos entender, comprender con toda la sabiduría de parte tuya, Señor, el tema que tú tienes para nosotros. Pone en nosotros un hambre, Señor, de conocer cada día más de ti. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, pues continuaremos con un elemento súper importante en el tabernáculo, un elemento que incluso ha causado mucha controversia. Hace poco yo veía un video acerca del arca, ¿no? Que decía que la tenían los árabes, otros que la tienen los musulmanes, otros que la tienen escondida los judíos abajo de los restos del templo. Hay una infinidad de datos que dicen dónde está el arca, ¿no? ¿Qué pasó con el arca? ¿Alguien de ustedes sabe en qué momento o cuándo fue que sucedió que ya no se volvió a ver el arca? ¿Alguien sabe qué pasó con el arca? ¿Alguien de ustedes ha orado para saber dónde está el arca? Ajá. Sí, bueno, como tal, lo vimos en la historia de la iglesia. Llegó un punto en la historia de la Biblia, bueno, en la historia de la Biblia, que dice que como tal el arca se desapareció después de la cautividad que tuvo los judíos para Babilonia, en el tiempo de Daniel y Jeremías. Dicen que Jeremías la ocultó, pero nadie sabe dónde, aunque dicen también teorías donde dice que Dios se la llevó, y en cierta forma fue cuando se fue cautivo fue cautivo el pueblo de Judá, y en este sentido ya no volvieron a saber de ella, sino también hay como una sustitución de esa arca por nuestro Señor. Exacto. ¿Cuál fue el templo, el primero o el segundo? Es muy obvia la pregunta. ¿Fue el primero o el segundo templo? El segundo. El segundo, ¿no? Por obviedad. Porque el primer templo es donde sí estaba construido. ¿Quién construyó el primer templo? Yo sé que venimos todos a aprender, pero son puntos que... Salomón. ¿Y el segundo templo quién lo construyó? Los hijos de Salomón. ¿No? Bueno, lo dejamos de tarea, ¿va? Lo dejamos de tarea. ¿Quién construyó el segundo templo? Y de todos modos lo vamos a ver más adelante, pero hago un poco énfasis en estos puntos porque justo sucede lo que mencionaba Rulo hace un momento, ¿no? Y Rulo mencionaba que justo cuando Babilonia viene, que de hecho, dicho sea de paso, lo vimos recientemente en una de las predicaciones, que un hombre le muestra todo el tesoro del templo a los babilonios y entonces después vienen ellos y obviamente ya con el conocimiento de, voy a decir algo fuera completamente de contexto,
fuera de la clase, algo no teológico, pero ¿alguna vez vieron una serie que se llamaba La Casa de Papel? ¿Ustedes? ¿Alguien la vio? ¿No? ¿No? Bueno, se Sí, supone que yo son sí la unos vi. ladrones, se supone que son unos ladrones, unas personas que roban un banco muy, muy grande, a la Casa de Moneda, no sé dónde, pero se meten a estudiar específicamente cada habitación, cada cuarto, cada ubicación, para después formular y ejecutar el robo perfecto. Es exactamente lo mismo que sucede con los babilonios. Ellos van, conocen, ubican cada uno de los puntos para después llegar y entonces hacer el robo perfecto de todo el tesoro que tenía Israel en ese tiempo, ¿vale? Y justo ahí es el punto exactamente donde el arca ya no se sabe nada. Ya no se sabe nada de este elemento tan importante, un elemento que Dios instituyó para meterlo en el primer lugar donde Dios le dice a Moisés, este es el lugar que tú construirás porque ahí yo quiero habitar con ustedes. Me vas a levantar una casa, me vas a levantar un tabernáculo, un lugar donde yo pueda manifestar mi presencia, ¿vale? Y vamos allá a Éxodo 25, capítulo 10. 20, Éxodo 25, continuamos en Éxodo 25, desde el versículo 10, y voy a leer de corrido. Ustedes vayan imaginando este elemento, este elemento que estaba, o que Dios instituyó, estar dentro del tabernáculo. Dice la Biblia, harán también un arca de madera de acacia. ¿Qué es la figura de la madera de acacia? Ya lo mencionamos. ¿Recuerdan? ¿A qué hace referencia la figura de la madera de acacia? ¿Alguien recuerda? ¿No? Hace referencia a la humanidad de Jesús. Ajá. Y el oro a la divinidad de Jesús, ¿vale? Por eso esos elementos iban acompañados dentro del tabernáculo constantemente, ¿vale? Entonces dice la Biblia, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos y los lados del arca para llevar el arca con ellas. ¿Quiénes movían el arca? ¿Quiénes movían los elementos? Lo vimos la clase anterior. ¿Quiénes movían todos los elementos dentro? Previo tenía que entrar Aarón y sus hijos, cubrirlos con pañuelos, cubrirlos con mantas, para que después entraran estos chicos, o esta como tribu, estos chicos, los hijos de alguien eran. ¿De quién eran? ¿Quién tiene la respuesta? Cari, creo que... Merari, Gershon y Coat. Ellos eran los tres asignados, pero había solo unos específicamente que iban a entrar a sacar los elementos. ¿Quiénes eran, Cari? ¿Mencionaste? Coat. Los coatitas. Ellos entraban, tomaban los elementos, por eso es que el arca debía tener unos anillos alrededor para introducir una vara y que con la vara pudieran cargarlos. Ajá. Cosa distinta que no hace David cuando traen el arca y muere Usa. Aquí está el ejemplo de cómo se veía prácticamente con las varas atravesadas y tenían que ser cargada el arca por los coatitas para poderla trasladar de un lugar a otro. Pero previamente tenía que estar cubierta de pañuelos, ¿verdad? De paños, de los velos, para que no pudieran tocarlas ni verlas, porque de lo contrario que pasaba, podían morir, ¿vale? Muy bien, excelente. Versículo 12, fundirás para ella 4 anillos, perdón, el 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Siempre debía estar lista. Porque ¿qué podía pasar? ¿Dónde están las varas? Se perdieron, ¿y ahora cómo la llevamos? Así pasa, ¿verdad? Luego en la casa. Y las llaves, y no sé qué, no están en su lugar. Todas las cosas deben de estar en orden, en su lugar. Qué aprendizaje, ¿verdad? Y de aquí podemos sacar una predicación también, porque ya conocemos hermenéutica, exégesis, todos los elementos, diferentes métodos de estudios bíblicos para extraer un estudio. Siempre Dios habla en todo momento.
Dice, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y cuya anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en 2 extremos de una sola pieza. ¿Qué quiere decir eso de una sola pieza? Integridad. Hace referencia a integridad. Somos personas de una sola pieza. Una sola pieza, cortadas con un mismo tajo. Una sola pieza. Yo soy una misma persona en la iglesia, una misma persona en mi casa, una misma persona en todos lados. ¿Vale? Eso es integridad. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¡Qué fuerte! ¡Qué hermoso! De verdad. Solo en un lugar que era hecho de una sola pieza, el propiciatorio, que habla de integridad y dice, de ese lugar yo te hablaré. ¿Qué quiere decir Dios a nuestras vidas en este punto? Solo con la integridad podemos escuchar su voz. Es un elemento importante en nuestras vidas, la santidad, los elementos que ya vimos, la madera, la humanidad, el oro, que solo era hecho de una pieza, integridad, la parte del cuidado de una vida en excelencia con Dios, para poder tener esa comunión con Dios. Y esa parte que dice, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio, habla también en el original. Cuando decimos del original, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de decir en el original? ¿Quién me puede decir? A ver, voy a preguntarle a Juan Carlos Santoyo Jr. ¿Qué consideras tú, qué crees tú que a lo que nos referimos cuando decimos el original? Sí, no sé si me escucha ahí o si tiene posibilidad de hablar. Ahí estás. No se ve. ¿Sí me escuchas, amigo? Sí, por favor, adelante. Pues en el original supongo que es como bueno, la traducción original, o bueno, como se escribió al principio, ¿no? La redacción principal, que tiene a veces otro significado y pues al momento de traducirlo así en nuestro español, pues no tiene digamos, un significado tal cual. Ok, muy bien, excelente, excelente, tal cual lo dice Juan Carlos. Cuando hablamos de decir el original es propiamente lo que vimos en bibliología, ¿no? Es decir, cuántas Biblias hemos tenido en el largo de la historia, cuántas traducciones se han hecho. Hablamos de que inicialmente se escribía en un hebreo muy, muy antiguo, y después los escribas ya lo llevaban a un hebreo mucho más, como más entendible, donde ya integraban las vocales, ya había otro, digamos que el idioma había evolucionado, y ya había otro tipo de idioma, ¿no? Entonces tenían que cambiar letra por letra, palabra por palabra, para que fuera entendible. Y de allí ya pues todas las diferentes versiones que está escrita la Biblia. Entonces yo yéndome un poco al original, al hebreo, en el hebreo, la palabra cuando dice, allí me declararé a ti, me declararé, tiene diferentes significados. Más o menos los significados son muchos, pero unos que yo pude extraer y que se los comparto es revelación, también habla de una cita, hace una referencia a una cita, habla a congregar, esa parte que dice me declararé, también quiere decir congregar, o juntarse o manifestarse. Ajá, esos significados
Pero cuando hacen justo lo que decía Juan Carlos, la traducción a nuestro idioma, pues toman uno de los significados que haga contexto con lo que viene escrito ahí, ¿vale? Entonces, desde ahí Dios estaba instituyendo también el congregarnos, porque dice, ahí yo me revelaré a ti, dice literal, allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Dios quería tener una cita con Moisés, congregarse Moisés con Dios para que Dios hablara a su vida. Desde ahí podemos entender muchos puntos de por qué es importante congregarnos. ¿Quién hizo el arca de propiamente el elemento? Vamos ahí, por favor, a Éxodo 37:1. ¿Quién hizo el arca? Hizo también, dice la Biblia, hizo también Bezaleel, el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Esta arca fue hecha por un hombre llamado Bezaleel. Cuando Dios instituye a Moisés levantar el tabernáculo, le pide que entre, que lo empiecen a trabajar 2 personas. ¿Quiénes? Bezaleel y Aholiab. Son las 2 personas que tenían que, pues propiamente construir el tabernáculo, pero de ahí obviamente se sumaron más personas, pero ellos eran como los encargados, y digamos que Bezaleel era el encargado de este elemento. Recordemos que el arca debía ser de oro, ya identificamos propiamente los elementos. También debía conservar dentro del arca 3 elementos importantes: el maná, la ley y la vara de Aarón, que ya lo platicábamos en otra clase y que Sari nos coachaba en ese conocimiento, ¿vale? Y puntos importantes, ¿no? Ahí en Hebreos 9, del 1 al 5, vamos a ver ese paralelo. Vamos a Hebreos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, del 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora hablar en detalle. ¿Por qué? Porque no se conoce, no se tiene. En ese momento ya no la conocían, solamente tenían las referencias bíblicas también. Dentro de esta urna había 3 elementos importantes: el maná, la vara de Aarón y las tablas. Y el maná es un elemento muy importante que habla de Jesús. Dentro de esta urna que ahorita leímos en Hebreos, dentro de esa urna había estos 3 elementos, y esos 3 elementos, un elemento hablaba mucho específicamente del pan, de la provisión de parte de Dios. Y Jesús dijo, aquí lo traemos escrito, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá, o el que come de este pan no tendrá jamás hambre. Es la figura de Jesús, el maná. Hoy representa Jesús ese maná en nuestras vidas, pero también en la escatología, en Apocalipsis 2:17 nos habla exactamente de este maná. Hay una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y precisamente en este periodo. Si alguien en algún momento dice: a mí me hubiera encantado probar el maná, bueno, aquí está la fórmula para poder probar el maná. Dice 2:17 en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Era una provisión de parte de Dios. Y si ustedes dicen: pues a mí me gustaría probar el maná, bueno, no se pierda esta parte, ¿no? Dice: al que venciere. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese mensaje fue enviado a la iglesia de
Pérgamo. Pero también les traigo ahí algunos puntos, algunos otros versículos de todo lo que dice en Apocalipsis acerca de al que venciere. Al que venciere le daré el maná, al que venciere esto, al que venciere el otro. Es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Bien, la mesa de los panes de la proposición. Éxodo 25, 23, 30. Vamos a regresar a Éxodo. Espero que a nadie le esté dando sueño, le esté dando el mal del puerco como a mí. A mí sí me da el mal del puerco cuando como, después de comer un buen rato, a mí sí me da el mal del puerco. Entonces, por eso estamos muy activos, porque si no ahorita nos vamos a quedar dormidos. Por eso prendan sus cámaras, porque así si prenden sus cámaras podemos ver quién está dormido y no nos vamos a reír solo un poquito. No nos vamos a reír, solamente les vamos a decir, aquí estamos, no te duermas. En la medida de lo posible, obviamente, en la medida de lo posible, sé que algunos andan en algunas cosas también, en paralelo con tomar sus clases, ¿vale? Entonces, la mesa del pan de la proposición, Éxodo 25, 23, 30, ¿vale? Dice la palabra de Dios, harás asimismo una mesa de madera de acacia, ya conocemos la figura de la madera de acacia, a su longitud serán de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y las harás una cornisa alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura de una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro y los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Cada cuándo se tenía que cambiar el pan? Se tenía que cambiar el pan continuamente, pero había una instrucción específica. Ahorita lo vamos a ver. Dice que estaba hecho de madera de acacia, cubierto completamente de oro, y había una moldura a su alrededor con una cornisa de oro. Ahorita lo vamos a ver. Es esta imagen que está aquí del lado derecho. Ahí se ve propiamente la mesa de los panes de la proposición. La cornisa era un elemento como que sobresalía, como haciéndole un huequito hacia adentro, que permitía propiamente que el pan no se cayera. Recordemos que parte de los hijos, de las actividades de los hijos de Coat, eran quienes tenían que mover todos estos elementos. No podía faltar nunca podía faltar el pan en el tabernáculo. Otra de las cosas que sucedía con los sacerdotes es que no podían llegar ellos pues ya comiditos, o sea, ya estando satisfechos. Imagínense que llegara un sacerdote y que dijera, bueno, aquí están los 12 panes que ya prepararon para que yo me los comiera porque es una instrucción de parte de Dios y me tengo que comer los 12, no puedo dejar ni uno solo. Pero ¿qué crees? Antes me fui a echar una torta de esas tortas locas, así enorme, y ya no tengo hambre. No podía pasar, tenía que llegar y comerse aún los 12 panes. ¿Qué hace referencia hoy en nuestras vidas eso? El pan es justo cuando entramos nosotros al lugar santo, a la iglesia, y nosotros vamos con un objetivo de ¿qué? Comer el pan, porque el pan está servido a la mesa. Imagínense llegar un día y que el pastor diga, ¿qué creen que no traigo una predicación? No ha pasado eso, ¿verdad? Y eso no va a pasar. No va a pasar, porque es uno de los elementos dentro del tabernáculo. Siempre debe de haber pan. Igual en nuestras casas. Siempre debe de haber pan. Diario debe de haber pan en nuestras casas. Y muchas veces en nuestras casas no hay pan. No hay quien comparte el pan. O sea, si hay pan de dulce, hay donas, conchas, no me refiero a esas, sino al pan que nosotros necesitamos, al pan espiritual. Y es un elemento y una instrucción propiamente del sacerdote. El sacerdote es el que va a decir, chicos, esposa, hijos, la hora del pan ha llegado, todos siéntense a la mesa, vamos a comernos el pan. Es una indicación del sacerdote. Adelante, Cari, por favor. Nada más para un comentario, ahorita se me vino a la mente que en una clase del pastor Gio, que era lo que era la hermenéutica y exégesis, nos decía mucho, ¿no? Que nosotros nunca, para poder hacer un estudio, siempre debemos de no creer que todo lo conocemos ya.
porque siempre hay un mensaje nuevo, ¿no? Aunque leamos el mismo versículo. Y aquí yo lo relaciono en esta parte. No podemos decir, ya, yo ya comí, yo ya sé, yo ya conozco, sino siempre ir con esta hambre porque hay algo nuevo que nos va a mencionar el Señor o nos va a enseñar, aunque sea el mismo versículo. Y ahorita lo relacioné con eso. Muy bien, Cari, excelente. Muchas gracias. Muy buen punto. Y así funciona. No es como que, y ahora vamos a ver Gálatas, el fruto del Espíritu. ¿Todos conocen el fruto del Espíritu? Claro. Pues tienen casi una facultad terminada. Y sus devocionales y sus estudios personales. Pero siempre hay algo nuevo de parte de Dios. Y si mañana volvemos a leer de qué estaba hecho el candelero y la mesa de los panes, hay otro aprendizaje. Y hay otra cosa. Dios siempre tiene palabra nueva para nosotros. Por más que pasemos y pasemos por esos mismos versículos, siempre Dios va a hablar algo nuevo. Excelente punto, Karen. Muy bien. Levítico 24, 5 al 8. Vamos a ir rápido a Levítico 24, 5 al 8. Dice la Biblia, el pan de la proposición, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 y 6. Número de gobierno. El número 6 es un número de gobierno en la Biblia, pero también es un número de hombre. Es el número de hombre. Lo vamos a ver después en Apocalipsis, cuando la Biblia dice que la gente andará con un 6666. ¿Eso es correcto? En el Apocalipsis la gente andará con un sello así que diga 666. ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Bueno, lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después. Pero la Biblia a veces lo vemos muy ilustrativo, ¿no? Ilustrativo, pues sí puede ser así. Pero la Biblia habla de algo muy claro, ¿no? Tampoco habla de una vacuna contra el COVID, ¿no? Porque hay gente que no se vacunó en este periodo, que decían que ya era la marca del diablo y no sé qué. Pero para que eso pase, primero tiene que pasar, ¿qué? El que nosotros nos vayamos. Que la iglesia sea arrebatada o raptada, ¿vale? Vamos a leer nuevamente. Dice, y lo pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo, para siempre. Para siempre tendríamos que hacer eso. Y es exactamente el mismo ejercicio que hoy seguimos haciendo. Entrar y comernos todo el pan. Eso quiere decir que entonces llego, hago todo el proceso de cómo se entraba en el tabernáculo. Primero en el tabernáculo se entraba por la puerta. ¿Qué dice el Salmo? Se entrar por sus puertas con acción de gracias. Hoy lo hacemos. Y luego entramos y pasamos entregándole nuestros sacrificios a Dios, ¿no? Haciendo sacrificios a Él. Nos lavamos y nos limpiamos en la fuente de bronce y después entramos al lugar santo. Nos sentamos en el lugar santo, en lo que hacemos hoy en día, y comemos el pan. Comemos el pan y eso nos permite acercarnos a la presencia de Dios. Es exactamente lo mismo, el mismo proceso que se hacía en ese tiempo. La cornisa que yo les explicaba hace un momentito es exactamente esta que está del lado derecho, la imagen, como esa cosita que sobresale. Ay, denme un segundo porque se movió. Esperen un tantito. Ahí está. Esta cosita como que sobresale hacia arriba, esa es la cornisa y quedaba como, pues digamos que como profundo hacia adentro, muy poquitito. Esa cornisa, el hecho de que esté ahí, nos habla de que el pan siempre, si se le caía al estarlo comiendo, pues no se caía al piso, ¿no? Sino esa barrera o sea, permitía que no se cayera al piso. Y eso habla justo de que ninguna palabra que es a nuestras vidas, el pan,
aunque se nos caiga tantito, tenemos que comerlo, todo, absolutamente todo, comérnoslo. Y aquí está la referencia que les decía. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estos panes tenían que tener como ciertos orificios. Las características, son parte de las características del pan, tenía que tener como orificios, tenía que ser cocido con fuego y horneado. Eso nos hace referencia a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, como fue perforado en el cuerpo, fue lacerado, fue golpeado, y aparte fue pasado literalmente por fuego para cumplir el propósito. Por eso dice, yo soy el pan, yo soy el pan. Y para que algo sea pan, tiene que ser previamente horneado. Los 12 panes hacen referencia a las 12 tribus de Israel, pero también a los 12 apóstoles, que propiamente forman 24. Vamos a ver el número 24 también. Hay una referencia en Apocalipsis que habla del 24, los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos de quien habla Apocalipsis? Lo vamos a ver. Y dice que los 12 apóstoles son referencia a la iglesia. Nos vamos con el candelero de oro, ahí en Éxodo 25, 31, por favor, al 40. Éxodo, regresamos a Éxodo 25. Casi estamos terminando con todos los elementos internamente o dentro de la tienda. Dice la Biblia, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, serán de lo mismo y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor, así 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, otra manzana debajo de los 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, solo una pieza, como el propiciatorio, ¿vale? Esta es la figura del Espíritu Santo, este elemento. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino las harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todo lo vio Moisés. Todo lo vio Moisés. Ya lo había visto en el monte. Tal cual iba a ser, él lo había visto. ¿Cómo me sorprende siempre que leo esta palabra? Era un candelero con un solo, es básicamente la ilustración que viene ahí en la presentación del lado derecho, con su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. 6 brazos y un brazo central. Ahorita los vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a la referencia en Isaías 1, 11, 1, 2, por favor. Isaías 11, 1, 2. Dice la Biblia, reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1, el espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Habla del Mesías. Son 7 espíritus, pero son literalmente 7 virtudes, 7 espíritus que hay dentro de Jesús, o sea, la figura, la persona de Jesús, pero son virtudes.
Hablando de esos espíritus, son esas virtudes. El objetivo de este candelero es propiamente alumbrar. Y ahorita lo vamos a ver en una referencia, en un paralelo. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Cristo es propiamente el ungido por el Espíritu Santo. Él fue ungido porque dice la Biblia que cuando él fue bautizado, vino sobre él la paloma. ¿Recuerdan ese versículo, no? Y habla del Espíritu Santo. Este elemento alumbraba o servía para alumbrar el lugar santo. Y un lugar se alumbra pues cuando el lugar está oscuro, ¿no? También ahorita lo vamos a revisar. ¿Qué pasaba con este? Este elemento me gusta mucho porque de continuo el sacerdote tenía que entrar, bueno, se encendían las lámparas, pero llegaba un punto en el que la mechita o el pábilo de las lámparas podía ya estar muy quemado y ya no alumbraba. No sé si alguna vez les ha pasado con velas, que le tienen que volver a quitar la cera, sacarle punta, sacar el pábilo para que vuelva a alumbrar. Incluso la misma luz es distinta, es más azul o más amarilla, de acuerdo a cómo el pábilo está ya quemado. ¿Qué hacían los sacerdotes? Llegaban y con una despabiladera cortaban el pábilo y lo quitaban, pero no lo echaban a la basura. Es como que, ay, tíralo al piso ya. Sino lo ponían en unos recipientes de oro y ahí lo depositaban. Después ya claramente lo tiraban, ¿verdad? No es como que guardaban el pábilo para siempre, sino lo cortaban con unas despabiladeras de oro, lo ponían en el recipiente y entonces ya después lo tiraban. Esa es una referencia muy hermosa para nosotros. Cuando la vida de un hombre está alumbrando, pero de repente se empieza a apagar la luz, eso es prácticamente lo que tiene que hacer Dios en nuestras vidas. Cortar el pábilo que ya no alumbra, quitarlo, pero algo muy hermoso es que Dios no lo tira al piso, así de, ahora ahí está tu vida anterior, ¿no? Todas las glorias anteriores al piso, ya, ahí va. No, lo pone en un recipiente de oro porque significa para Dios algo muy importante. Incluso la vida previa antes de Cristo, para Dios es muy importante a causa de errores, de rechazos, de problemas que pudimos tener. Por eso se dan cuenta cómo la escatología es mucho más hermosa de solo descubrir las cosas misteriosas, ¿no? La escatología nos habla más allá. Y entonces entraban, cortaban el pábilo y entonces ahora sí lo volvían a encender y la luz que salía era una luz completamente nueva y una luz que podía alumbrar. Eso es lo que a veces hay que llevar hacia Dios, nuestro corazón, nuestra vida, y decirle, creo que el pábilo ya nada más está humeando, ya no enciende, ya no hay luz en este pábilo. Corta el pábilo y permite que una luz nueva empiece a brillar en mí, ¿vale? Y eso quedaba pues obviamente como recuerdo el pábilo anterior por las glorias anteriores que Dios pues puede permitir o ha permitido en nuestras vidas. Entonces estos 7 espíritus que acompañan el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová como punto central, el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Dios, que propiamente reposaban sobre Jesús. Mateo 5, 14, 16 propiamente nos nombra, no lo vamos a ir a ver, pero nos habla, ustedes sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder, no la podemos esconder, sino tiene que cumplir su objetivo. ¿Cuál? Alumbrar a los demás. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas. El número 7, del por qué 7, porque el número 7 habla de perfección. Es propiamente perfección. El número 7 distingue la perfección y esto habla que una vida en perfección con el Espíritu Santo. Pero estas lámparas debían de llevar algo muy importante, aceite. Un aceite que tenía que ser preparado con algo muy específico. Regresamos a Éxodo 27, 20, 21. Éxodo 27. Éxodo 27, 20, 21. Y el título dice aceite para las lámparas. Dice la Biblia. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro
de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ya ahí imprime algo muy interesante. ¿Cómo tenían que hacer o qué le tenían que hacer a las olivas para que sacaran el aceite? Machacarlas, molerlas, literalmente. ¿Y qué dice Isaías? Que el cuerpo de Cristo fue que molido por nosotros. ¿Cómo es tan importante leer la Biblia con ese entendimiento y esos paralelos? Por eso es que el tabernáculo, cada elemento, desde el principio, gritaba a los cuatro vientos la persona de Jesús. Gritaba. Dice, en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, lo pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué? Porque en ese horario, ¿qué sucede? Se oculta el sol. Entonces no había luz. Pero cuando no había luz, afuera, externa, porque ellos estaban en el desierto, pues la única luz que les alumbraba, pues eran las velas propiamente, la luz que puedan tener entre las lámparas que usaban, pero para que estuviera alumbrado dentro del tabernáculo, siempre debía haber luz. La luz externa o la luz interna, que es el candelero o la figura del Espíritu Santo, ¿vale? Por eso dice la Biblia que no se esconde la luz en un lugar oscuro, sino que la luz brilla en ese lugar. De la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones, ¿vale? Ese es el aceite de las lámparas, y las lámparas tenían que, el aceite era propiamente un aceite de olivas puras, machacadas, para poder extraer ese aceite que justamente se integraba aquí en las lámparas, o en la lámpara. El altar de incienso, el último elemento que vamos a ver propiamente de los elementos internos del tabernáculo. Solo vamos a ver este y terminamos la clase. Para la siguiente clase ya terminar prácticamente todos los elementos del tabernáculo. Quiero dejarles también una actividad para estudiar en casa, no para mandarme ni mucho menos, pero quería verla hoy, pero a ver si la podemos charlar en la siguiente clase. Éxodo 30, el altar de incienso, muy rápido, dice, hará asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo hará, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta y sus paredes en derredor, y sus cuernos y le harás un derredor, le harás en derredor una cornisa de oro, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y dos esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ya lo vimos previamente. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Es decir, que cuando entraba, apagaba las lámparas e inmediatamente, ¿qué hacía? La figura de la oración. El incienso. El altar de incienso es la figura de la adoración. Por eso dice, cuando apagues la lámpara en la mañana, cuando el sol ya esté saliendo y esté alumbrando por fuera, ahora sí, apagas la lámpara, inmediato, la oración. Por eso es que oramos hoy en día en nuestra iglesia, en esos horarios, ¿verdad? Hay un orden y hay un porqué específicamente de todo. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Siempre oramos en la mañana y siempre oramos en la noche. Por rito perpetuo, para siempre, para siempre. Y luego, ¿por qué? Como enseñanza nada más, ¿por qué decimos, por qué mis hijos no oran? Pues porque nunca nos han visto en la mañana y en la noche orar. ¿Por qué ellos no oran? Porque yo no podría decirles, oye, ora, no hay pan en la casa, no oramos en la mañana, no oramos en la noche, no hay una oración de nadie, estamos más que tibios en este lugar, cuando hay una indicación sacerdotal. Somos reyes y sacerdotes
de Jesús. Y cuando ahora encienda las lámparas, perdón, el 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre la libación. Hubieron unos hombres que ofrecieron un fuego extraño, ¿y qué les pasó? Murieron. ¿Vale? Y sobre sus cuernos harán expiación una vez en el año. Eso, quédenselo muy en mente porque va a ir correlacionado ahorita en lo que les voy a pedir que revisemos. Del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces, este elemento servía y es propiamente la indicación de parte de Dios del altar para, no voy a regresar, ahí está. Para quemar el incienso es básicamente la figura de la oración. Ajá. La oración, ellos tenían que hacerla en mañana y en la noche, previo a apagar y a encender las lámparas en el tabernáculo, porque durante el día pues debía permanecer ese aroma propiamente del incienso, pero era algo agradable. Pero además este lugar, el altar de incienso, también funcionaba para algo muy importante. Cada año sucedía algo que hoy en día, bueno, no hoy en día, desde ese tiempo, en el significado o en el concepto correcto, le llaman el Yom Kippur. Ajá, no sé si alguien ha escuchado acerca del Yom Kippur, ¿no? ¿No? Bueno, el Yom Kippur es básicamente, viene descrito en Levítico 16. Hoy sigue siendo una práctica para el pueblo de Israel, pero es el día de la expiación. Es exactamente eso significa, el día de la expiación. Porque además para la oración o de hacer este rito perpetuo de la mañana y en la noche, se debía utilizar una vez al año para algo muy específico. Entonces, para ello, aquí les dejo algunas características importantes propiamente de este tema, pero yo quiero que lean como actividad en casa Levítico 16. Ajá. Ya no me dio tiempo, quería verlo, pero lo vemos en la siguiente clase. Levítico 16. Y dice Levítico 16, el día de la expiación. Entonces, aquí en Levítico 16 se relaciona el uso propiamente del altar de incienso, pero el altar de bronce, que también veremos la siguiente clase. Se utilizaban esos dos, más la fuente de bronce, con un propósito en específico. Entonces, habiendo conocido ya todos los elementos dentro del espacio de la tienda del tabernáculo, podremos relacionar e imaginarnos y visualizar cómo es que sucedía este día de la expiación, lo que hacía, porque tenían que traer un macho, bueno, 2 machos cabríos, tenían que traer un becerro para el holocausto, pero además el sacerdote tenía que entrar con un macho cabrío y tenía que entrar también con un becerro. Y se hacía literalmente una de sangre dentro y fuera del tabernáculo impresionante, y ahí justamente es donde, no sé si han escuchado, que soltaban a un becerro, a un chivo, por el desierto. Ajá, ¿sí han escuchado eso? Que se soltaba. ¿Por qué? Porque ese becerro cargaba todo el pecado. También lo vamos a ver, pero quiero que lo lean para que todos estemos en contexto en la siguiente clase, ¿vale? ¿Hay alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo súper claro? Perfecto. Excelente. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. A los jóvenes no se pierdan al rato el servicio de jóvenes, a los no tan jóvenes también, y a los que siempre seremos jóvenes, más. ¿Vale? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pones pan en la mesa. Solo dependerá de nosotros, Señor, que vayamos y nos sentemos a la mesa. Hay un lugar, Señor, disponible para nosotros. Y hoy, mi Dios, hemos ido a ese lugar a sentarnos y a deleitarnos con tu palabra. Gracias por estas 4 clases, Señor, en las que creemos y confiamos que tu palabra, Señor, hará aún más de lo que nosotros podríamos pedir o esperar.
Yo te pido que bendigas la vida de mis hermanos, guárdalos en todo tiempo, haz resplandecer tu rostro sobre ellos, permite que ellos siempre sean llevando el pan dentro de sus casas, que sean quienes enciendan las lámparas muy de noche, Señor, y que apaguen la lámpara en la mañana, pero que también utilicen el medio de la oración en la mañana y en la noche, buscándote a ti, Señor, en todo tiempo. Hoy te pido, Padre, que tú los bendigas y que no permitas que ninguno, Señor, canse sus fuerzas, ni que ninguno, Señor, desfallezca en este tiempo, que ninguno claudique, Señor, alejándose y dejando inconclusa su facultad. Solo nos faltan unos meses, Señor, para pararnos en tu altar delante de ti y decirte gracias, porque hasta aquí has estado conmigo, y entregarte, Señor, un título, un reconocimiento teológico. Yo te pido que ninguno de ellos, Señor, se quede en el camino. Estamos en la recta final y ahora justo es cuando el corredor imprime más velocidad para ganar la carrera. Hoy te pido que guardes sus vidas, Señor, y que los bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en la graduación, ¿eh? Gracias. Gracias, Dios los bendiga, hermanos, y bonito día. Bye. Buen día. Vale.